Muy buenos días, mi nombre es Francisco Celis, soy ingeniero civil de profesión, con una maestría en comunicación y tecnologías educativas. Desde hace más de 20 años trabajo en el área educativa del Colegio Nacional de Matemáticas, una institución que dentro de sus servicios tenemos la regularización de materias, principalmente matemáticas, física y química, además de cursos de ingreso desde nivel primario, pasando por secundaria, bachillerato, licenciatura, maestría e incluso en algunos casos en doctorados. Agradezco al Instituto Politécnico Nacional este espacio en la Feria Virtual del Libro 2021 para compartir un poco con los padres de familia y estudiantes lo que hemos aprendido a lo largo de estos años de trabajo, que son más de 20, esperando que la visión que tienen de los exámenes de ingreso sea más clara y por consiguiente genere un mejor resultado. El título que se ha elegido para esta conferencia es El razonamiento matemático en los exámenes de admisión. Tenemos varios objetivos que vamos a tratar de alcanzar con esta plática, dentro de los cuales puedo mencionar los siguientes: que conozcan lo que es el razonamiento matemático, qué peso tienen los exámenes de ingreso, saber la diferencia entre matemáticas y habilidad o razonamiento matemático, como también se le llega a nombrar, qué es un test psicométrico y su relación con los exámenes de este tipo, qué aspectos y habilidades pueden evaluar o medir los tests psicométricos, sugerencias de actividades físicas y mentales que puedan ayudar al desarrollo de estas habilidades y finalmente una bibliografía para que ustedes tengan más herramientas para poder desarrollar esta área del conocimiento. Bien, vamos a empezar con nuestra primera diapositiva y aquí tenemos definido qué es el razonamiento matemático. Me dice lo siguiente: es la habilidad para relacionar información por medio de operaciones básicas. ¿Qué son las operaciones básicas? Estamos hablando de suma, resta, multiplicación y división. Es lo mínimo necesario para resolver este tipo de pruebas. En otras palabras, no necesitas dominar las áreas de las matemáticas para tener un buen resultado en un examen de habilidad o razonamiento matemático. Dice el texto: las cuales permiten mediciones cuantitativas o espaciales. Dicha información puede ser proporcionada por medio de imágenes, oraciones y o símbolos. En una prueba de este tipo, a veces no hay un texto para analizar, sino simplemente te dan imágenes y tú tienes que relacionarlas con respecto a un objetivo que están buscando acerca de ellos. La siguiente diapositiva. Bien. Los exámenes de ingreso surgen cuando la demanda supera la oferta educativa y cuando esto ocurre es necesario un procedimiento para elegir a los aspirantes de una manera que resulte lo más justa que sea posible. Los aspirantes deben ser medidos con los mismos parámetros, en ocasiones se realizan los mismos días, los mismos horarios, los mismos contenidos temáticos e incluso el mismo grado de dificultad de los varios exámenes o test que se aplican. Se establece una serie se establecen para seleccionar a aquellos estudiantes que cuentan con los mínimos conocimientos necesarios del nivel recién cursado o terminado para poder continuar con el nivel siguiente. Entonces, esos son los objetivos de un examen de ingreso. En esta lámina podemos observar que desde el nivel secundaria, bachillerato y licenciatura, los dos razonamientos básicos, que son el razonamiento verbal y matemático, están presentes en ellos. Vamos a la siguiente diapositiva. En el caso de nivel secundaria, en el área metropolitana de la Ciudad de México, solo se evalúan los razonamientos matemático y verbal. Entonces, este examen está diseñado solamente para medir estas dos habilidades. La siguiente. Aquí les estoy presentando en esta diapositiva lo que corresponde al porcentaje de materias que forman el examen de ingreso de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Este procedimiento lo realiza la Comipems. Conforme va avanzando el nivel educativo, se van incrementando las habilidades y conocimientos necesarios para poder ser aceptados en las instituciones. En el caso del nivel medio superior, ya se empiezan a incrementar algunas materias. Por ejemplo, en esta tabla podemos ver que ya aparece la materia de física, química, biología, geografía e historia. Es necesario contar con elementos básicos de otras áreas del conocimiento para poder continuar de una manera exitosa su deambular por este nivel educativo. Si realizamos una suma de los reactivos de habilidad matemática, habilidad verbal, español y matemáticas,
como está establecido en esta tabla, suma alrededor de un 43.75% del total. Se pueden ustedes dar cuenta la importancia que tienen estas dos materias en este nivel educativo. Vamos a la siguiente diapositiva. Aquí les puse una pequeña tablita en donde tenemos las tres universidades públicas de la Ciudad de México. Tenemos al Politécnico, a la UNAM y a la Metropolitana. En esta tabla se pueden observar la importancia de las matemáticas y el español. Por ejemplo, hablando del Instituto Politécnico Nacional, el examen de ingreso a nivel superior está formado por 130 preguntas en su guía oficial, de los cuales 50 reactivos son de matemáticas y 40 de comunicación. Estamos hablando de 90 reactivos de 130. Vean ustedes aquí el peso que tienen estas dos áreas. En el caso de la UNAM, todas las áreas llevan matemáticas con un porcentaje que está cercano o alrededor del 20%, con un grado de dificultad mayor en las áreas de físico-matemático y de ciencias biológicas y de la salud. En el caso de la Metropolitana, 25% de su examen es razonamiento matemático, matemáticas es el 16%, 12% o 10% dependiendo del área. Entonces también se puede apreciar una importancia básica en estas dos áreas, principalmente matemáticas. Vamos a la siguiente tabla. Bien, en ocasiones se llega a preguntar, un tutor se acerca a veces con nosotros y nos pregunta, oiga, ¿cuál es la diferencia entre matemáticas y habilidad o razonamiento matemático? Otra pregunta que hacen es, ¿el saber matemáticas garantiza salir bien en razonamiento matemático? Otra pregunta puede ser, ¿el obtener un buen resultado en razonamiento matemático implica que tengo un buen nivel en matemáticas? E incluso me llegan a preguntar, ¿el tomar un curso de matemáticas ayuda en un examen de ingreso? Vamos a contestar estas preguntas. En esta lámina les estoy poniendo unos ejemplos muy claros para poder distinguir la diferencia que existe entre matemáticas y razonamiento matemático. La parte de matemáticas me dice, resuelve 5 menos 4 más 9 menos 10 más 8. Son operaciones básicas. La siguiente son fracciones, 1 medio menos 1 cuarto más 3 cuartos. La siguiente, resuelve la ecuación de primer grado. La siguiente, realiza la siguiente operación. Esos son temas de matemáticas. Vamos ahora con ejemplos de razonamiento matemático. Me dan una figura, en este caso es un cubo, con una serie de cubos pequeños dentro de él, y la pregunta es, observa la siguiente figura y ¿cuántos cubos se necesitan para llenarla? Entonces, a través de la imaginación espacial, a través de las fórmulas básicas, de las operaciones básicas, yo debo de contestar una pregunta como esta. En el siguiente ejemplo me dan una figura, la cual se tiene que ir analizando en partes. Me dicen cuál es en la secuencia la imagen siguiente. En cada uno de los casos, nosotros tenemos que analizar algunos aspectos básicos del conocimiento, del razonamiento y de la percepción. Ahora con estos dos ejemplos ya podemos responder las preguntas que en su momento nos hacíamos. ¿Cuál es la diferencia entre matemáticas y habilidad o razonamiento matemático? Aquí lo podemos ver. En el caso de razonamiento matemático, solamente se necesitan los sentidos para poderlo resolver y las operaciones básicas. En el caso de matemáticas, necesito un trabajo previo, repetición constante, para poder llegar a soluciones y metodologías en las cuales no hay duda de cuál es la solución en cada uno de ellos. La siguiente pregunta. ¿El saber matemáticas garantiza salir bien en razonamiento matemático? No siempre. Hay jóvenes que saben resolver las ecuaciones de primero, de segundo, pero nunca han resuelto un examen de razonamiento o habilidad matemática. Y cuando lo ven por primera vez, les causa cierta dificultad. El hecho de saber matemáticas te va a dar más herramientas para resolver un problema como estos. Pero el primer encuentro con este tipo de problemas es el que nos va a causar cierta dificultad. Pero a la larga sí ayuda el saber matemáticas en un buen nivel, el poder resolver habilidad matemática de una manera más fácil. La siguiente pregunta, ¿el obtener un buen resultado en razonamiento matemático implica que tengo un buen nivel en matemáticas? Mencionamos que no siempre. Y la última pregunta, ¿el tomar un curso de matemáticas ayuda en un examen de ingreso? Sí ayuda.
En Colegio Nacional de Matemáticas manejamos cursos llamados diplomados de matemáticas y los vamos dividiendo en 3 niveles. Tenemos uno para primaria, uno para secundaria y uno para bachillerato en adelante. Los jóvenes que toman este curso presentan un incremento o mejoría en su nivel de razonamiento lógico, matemático, obtienen seguridad, van madurando y por consiguiente cuando se encuentran o se enfrentan con problemas de razonamiento los pueden atacar de muchas maneras diferentes y pueden llegar a un buen resultado. Entonces sí ayuda el saber matemáticas, pero la base es practicar este tipo de ejercicios para tener más práctica en el momento que te los pongan. En el caso de razonamiento, los ejercicios o los problemas pueden ser tan variados que podemos resolver cientos de ellos y en el examen podemos encontrar muchos diferentes. Vamos a la siguiente tabla. Bien. Vamos ahora a explicar qué es un test psicométrico. Me dice lo siguiente. Son pruebas que permiten medir diferentes capacidades cognitivas, habilidades sociales, verbales, comunicativas, numéricas e incluso del comportamiento. ¿Sí? Estas pruebas son la base de lo que posteriormente se convierten en los exámenes de razonamiento verbal y matemático. Entonces tenemos que partir de esta base. Esa es la relación que existe entre unos y otros. Aquí aparece una nueva palabra. Habla del desarrollo cognitivo. Aquí me dice, ambas son pruebas psicométricas que buscan información específica para explorar aspectos de personalidad o del desarrollo cognitivo. ¿Qué es la cognición? Es una palabra cuya raíz es latina, o la raíz latina, es conocere, que significa conocer y se refiere al conocimiento o relacionado con él. Cuando hablamos de pruebas de razonamiento, lo relacionamos de forma directa con la cognición. Cuando hablamos de cognición, es importante hablar de esas habilidades cognitivas, y son aquellas habilidades mentales que nos ayudan a comprender el mundo que nos rodea y a procesar los estímulos que recogemos a través de los sentidos. Estos sentidos pueden ser la vista, el olfato, el tacto, el gusto o el oído. En el caso de los exámenes, es la vista, principalmente. Vamos a la siguiente tabla. Bien. Algunos aspectos o habilidades que se pueden evaluar al medirlos, al hacer una medición con un test psicométrico son los siguientes. Diagnosticar complejos inconscientes, conflictos de comportamiento, evaluación en los problemas de comportamiento, evaluación en el grado de razonamiento y adaptación personal y social. Entonces aquí podemos ver la gran variedad de aspectos que se pueden analizar o estudiar a través de esas pruebas. Vamos a hablar en la siguiente diapositiva que les presento, es el autor que tomamos para esta presentación y vamos a hablar un poquito acerca de su trabajo. Dentro de los múltiples autores que podemos encontrar en la psicología, elegí a este autor que es de origen español, su nombre es Ignacio González. ¿Y por qué lo elegí? Pues por compartir el idioma y algunos aspectos culturales me pareció el más adecuado. Hay que recordar que la sociedad va estableciendo los parámetros que se quieren conocer de ella. No es lo mismo los parámetros que se buscan en un país latinoamericano que en uno de habla inglesa o que en un europeo. Entonces, por eso tomé este trabajo como base para explicar lo siguiente. Vamos a la siguiente tabla. Vamos a iniciar con la clasificación que se hace este autor. Las pruebas las va a dividir en dos. Las primeras son las pruebas proyectivas. ¿Qué es una prueba proyectiva? Es un tipo de pruebas que se relaciona con la personalidad. ¿Qué utiliza estas pruebas? ¿Quién utiliza estas pruebas? Las van a utilizar los profesionales en la salud mental para evaluar aspectos emocionales y de personalidad a través de presentación de estímulos ambiguos que deben de ser respondidos por el evaluado. ¿Qué significa ambiguo? Que me puede dar varias respuestas y estas respuestas son subjetivas y que son subjetivas que se pueden interpretar de diversas maneras. Entonces, este tipo de pruebas no están definidas de una manera formal y tajante, sino que cada evaluador las va a interpretar de acuerdo a su experiencia o a su conocimiento. Aquí tenemos algunos ejemplos de este tipo de pruebas. La siguiente. Otra clasificación
es la que se realiza con las pruebas psicométricas, y estas pruebas psicométricas son aquellas que van a medir en forma objetiva, tipificando una muestra de conducta. Se pueden apoyar en un área de las matemáticas que se llama estadística para hacer descripciones fundamentadas en análisis numéricos. Principalmente nos permiten hacer descripciones y comparaciones de unas personas con otras y también de una misma persona en diferentes momentos de su vida. Entonces, estas pruebas son, a diferencia de las anteriores, son objetivas. Entonces, es importante hacer esta diferencia. ¿Qué necesito hacer en un examen de ingreso? ¿Una prueba subjetiva o una prueba objetiva? Son pruebas objetivas las que hacemos en los exámenes de ingreso. Se puede medir con estas pruebas de inteligencia, dependiendo de la edad mental o edad cronológica del evaluado. Se pueden medir rasgos de personalidad, factores de personalidad. En resumen, son herramientas para conocer el estado emocional, intelectual e incluso anomalías en el funcionamiento del cerebro. Más adelante vamos a hablar de la función cerebral desde un aspecto fisiológico y vamos a explicar un poquito más acerca de ello. Bien, tenemos aquí más pruebas psicométricas. En algunos casos son dirigidas específicamente a un grupo social. Por ejemplo, las anteriores son cuestionarios para niños y adolescentes, y lo que va a buscar es describir un estado emocional. En el caso de estas pruebas psicométricas que aparecen en este momento en la pantalla, son dirigidas principalmente a personas adolescentes y niños. ¿Y qué se busca con ellos? Evaluar la personalidad. ¿De acuerdo? Bien, vamos a la siguiente diapositiva. Aquí tenemos otras que van a ir dirigidas a niños. También van enfocadas en medir el grado de personalidad o las habilidades. Vamos con la siguiente lámina. Bien. Una vez que ya conocimos parte de este universo de pruebas psicométricas, vamos a ver cómo se relacionan con los exámenes de admisión. Vamos a ponernos en el papel de una institución educativa que cuenta con un reconocimiento de la sociedad importante, que tiene una alta demanda de aspirantes deseosos de formar parte de ella por múltiples razones, y por consiguiente se puede dar el lujo de elegir a sus alumnos. ¿Qué instrumento se puede utilizar para seleccionarlos? Una prueba de este tipo, un test psicométrico. En ocasiones estas pruebas psicométricas van inmersas o forman parte del examen de admisión. En algunos casos es muy clara. Por ejemplo, cuando en el examen aparece desglosado habilidad matemática, habilidad verbal, estamos hablando de este tipo de pruebas. En ocasiones, en algunos exámenes, no se hace este apartado especial de este tipo de reactivos, pero vienen inmersos en varias preguntas para poder medir esos parámetros que se quieren. Una prueba psicométrica puede darnos elementos para tener una mejor selección de los aspirantes. Si nosotros fuéramos una institución educativa, ¿qué deseamos de nuestro aspirante? Que sea un alumno disciplinado, que tenga los conocimientos básicos de las materias, lo que previamente debe de haber aprendido, que tenga disposición para trabajar en equipo, que tenga una facilidad para resolver problemas, etc. Principalmente, esos son los que se me ocurren en este momento. En este caso, en la lámina, les puse ahí a dos pequeños recuadros en donde me dicen que hay dos tipos de pruebas que se van acercando mucho a este tipo de exámenes. Me dice que uno de ellos es el cuestionario de personalidad para adolescente, que evalúa 14 factores primarios de personalidad. Y el otro es un inventario del millón de estilos, que es una evaluación que va enfocada al aspecto de personalidad y orientación vocacional. ¿De acuerdo? Bien, no nos metemos más en este tipo de áreas porque es muy amplio el tema y podemos pasar horas y horas tratando de explicar un criterio de un autor en particular. Con esto nos conformamos en este momento. Bien, ahora vamos a ver el razonamiento matemático, como les mencioné hace un momento, desde el punto de vista fisiológico. ¿Qué significa desde un punto de vista fisiológico? La fisiología tiene que ver con las funciones del cuerpo, en este caso en particular las funciones del cerebro. Vamos a analizar cómo relacionamos las funciones del cerebro con el razonamiento matemático. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Aquí tenemos algunas preguntas con las cuales inicia esta diapositiva.
Me dice la primera, ¿qué habilidades se miden a través del razonamiento matemático y verbal? Las mismas que se miden en los exámenes psicométricos. Otro punto es, ¿miden el desarrollo cognitivo del evaluado? Sí. Desde el punto de vista fisiológico, el desarrollo cognitivo significa el crecimiento de la capacidad de un niño de pensar y razonar. Este crecimiento se presenta de distintas maneras desde los 6 a los 12 años y diferente de los 12 a los 18 años. ¿Qué significa esto? Que estas pruebas deben de ir diseñadas con la edad que corresponde al evaluado. No es lo mismo hacerle una prueba a un joven que quiere ingresar a una universidad, a un joven que quiere ingresar a nivel bachillerato o un joven que quiere ingresar a la secundaria. Estas preguntas deben de estar calibradas con respecto al desarrollo de su cerebro. ¿De acuerdo? La siguiente. En esta tabla les puse las habilidades cognitivas más importantes, recordando que esto tiene que ver con el conocimiento. Dentro de ellas tenemos lo que sería la atención, la memoria, la autoconciencia, el razonamiento, la motivación y fijación de metas, la capacidad de asociación, la flexibilidad cognitiva, la resolución de problemas, la creatividad y el pensamiento lateral, la percepción, la inhibición y gestión de conducta, la anticipación y planificación, la simbolización e interpretación, el lenguaje y la metacognición. De cada uno de estos puntos nosotros podemos extendernos para tratar de explicarlos y también podemos encontrar algunas problemáticas en cada uno de ellos y en cada uno de los jóvenes. Entonces, este listado que tenemos aquí, tú lo puedes ir comparando con el desarrollo de tu hijo o tu hija y te puedes ir dando cuenta qué aspecto de estas habilidades cognitivas le están causando problemas en esta etapa de su vida. Y como mencionaba hace un momento, estas pueden ir cambiando a lo largo de su desarrollo. Tal vez en este momento le cueste un poco de trabajo relacionar secuencias numéricas, pero tal vez una vez que aprende matemáticas, estas series se le van a hacer muy sencillas, ¿de acuerdo? Entonces, esto lo tenemos que hacer en ese análisis en una etapa determinada del individuo. Vamos a la siguiente lámina. Bien. Los niños en las edades de entre 6 y 12 años desarrollan capacidad de pensar de maneras concretas. Esto se denomina así porque se hacen alrededor de objetos y eventos. En esta edad ya pueden hacer combinaciones, sumar, ya pueden separar, que sería restar o dividir, y ya pueden ordenar o alfabetizar y clasificar. Esta tabla lo que nos está indicando es que dependiendo de la edad cronológica de un joven, va a tener ciertas capacidades que se van desarrollando porque el cerebro así se lo permite. Una persona que tiene menos de 6 años le cuesta mucho trabajo realizar estas actividades. Cuando llega a esta edad ya las puede realizar. Hay que recordar que los jóvenes van madurando de una manera diferente en el aspecto social y en el aspecto mental. Entonces no podemos estar esperando que exactamente en esta edad de los 6 años ya puedan hacer esto. Poco a poco se van adquiriendo estas habilidades. Por ejemplo, se habla de que los niños desde los 3 meses hasta los 6 meses empiezan a desarrollar la percepción de la profundidad. Antes de esto no lo pueden hacer. Por eso es muy común que existan juguetes en donde se los ponen en su cama para que ellos los vean y los puedan mover. Entonces, estos juguetes también tienen el objetivo de desarrollar estas capacidades del cerebro. Vamos a la siguiente tabla. Bien, vamos a leer esta diapositiva que me dice como una pregunta. ¿Qué indicador observamos cuando un estudiante obtiene un buen resultado en los reactivos de razonamiento contenidos en un examen? Y la respuesta sería la siguiente. Desde el punto de vista fisiológico, cuando un estudiante obtiene un buen puntaje en las pruebas de razonamiento, nos indica que hay un buen avance en las capacidades cognitivas y emocionales que dependen del lóbulo frontal ubicado en la corteza central mínima que componen las funciones ejecutivas. Entonces, cuando un alumno obtiene buen resultado en estas pruebas, que van de acuerdo a su edad, significa que es una persona que ha desarrollado su cerebro de acuerdo a lo que se espera realice en esta etapa de su vida.
Se va a observar una mejora progresiva en las capacidades de inhibir respuestas, la atención, la autorregulación de conducta, etc. Lo que mencionábamos, ¿no? Un joven que llega con un buen nivel de esta materia puede controlar sus impulsos y sus emociones, que eso es lo que se busca en una institución educativa. Quieren que los jóvenes tengan autocontrol, disciplina para poder ser bien llevados a lo largo de su educación. Algunos factores que favorecen o perjudican el desarrollo de las habilidades cognitivas en general pueden ser múltiples. Les voy a mencionar algunos. Si el joven tiene inestabilidad emocional provocada por un entorno familiar, que puede ser un ejemplo, se me ocurre la desintegración familiar, puede generar problemas. Otro puede ser el entorno social. Si el joven se relaciona con jóvenes que tienen aspiraciones y planes de vida, o con personas que no los tienen, eso va a influirlo de manera importante en su desarrollo. Otro aspecto puede ser el nivel educativo de los padres. Si un padre tiene un nivel educativo más alto, tiene más posibilidades de poder orientar a su hijo de cómo puede trabajar para llegar a objetivos como estos. La estabilidad económica también, ¿no? Si el joven tiene que trabajar a temprana edad, si el papá tiene que trabajar, si la mamá trabaja, puede haber un descuido y el joven puede que no esté trabajando de la manera que se espera, lo realice en ciertas etapas de su vida. La salud es otro aspecto importante, ¿no? Cuando nosotros trabajamos con jóvenes, a veces nos toca casos donde hay jóvenes que tienen enfermedades fuertes. Esto va a generarles una dificultad en su proceso de aprendizaje. Entonces, estos son algunos de los que se me ocurren en este momento, de los factores que pueden modificar, afectar o disminuir estas capacidades. Vamos a la siguiente tabla. Bien, vamos ahora a hacer algunas sugerencias para mejorar estas habilidades de razonamiento. Básicamente lo que se busca es que el cerebro se desarrolle de manera normal, equilibrar los hemisferios cerebrales, que significa que las dos partes que regulan diferentes actividades y pensamientos tengan un desarrollo parejo. Las sugerencias que a mí se me ocurren darles para que ustedes las tomen en cuenta para poder apoyar a sus hijos, no solamente son para las habilidades de razonamiento matemático y verbal, son en general para el conocimiento, para su estancia en este transitar por el nivel educativo. La primera sería generar el hábito de la lectura. Este hábito debe ser acorde a la edad y al grado escolar. No hay que ponerles a que lean cosas que no van de acuerdo a ello. Entonces hay que ser conscientes de que el joven está en una etapa y por consiguiente debe de realizar lecturas de este nivel o correspondientes a este nivel. Entonces la lectura es el primero. El segundo, aprender matemáticas. Este aprendizaje debe ser estructurado, debe ser ordenado, debe ser impartido por un profesor calificado en el área, con evaluaciones periódicas, con materiales adecuados para comprobar el nivel de aprendizaje alcanzado. Se realizan las evaluaciones, buscando en todo momento generar el gusto, el hábito y la disciplina al trabajar con esta materia. Un mal maestro es aquel que en lugar de motivar a sus alumnos, los hace que terminen odiando la materia. Entonces, se debe de hacer con una persona capacitada. Hace un momento mencionaba los diplomados de matemáticas que trabajamos en Colegio Nacional de Matemáticas. Estos se basan en el constructivismo. ¿Qué significa esto? Pues es una teoría que se basa en que el alumno debe ser responsable de su avance y de su aprendizaje. Se van volviendo independientes, se van volviendo responsables y van obteniendo autoestima y confianza en ellos mismos. Entonces, por eso es importante que si toman un curso de matemáticas, sean con una persona capacitada. A veces, ¿qué hacemos los seres humanos? Pues que te enseñe tu amigo, que te enseñe tu tío, que te enseñe tu tía, que te enseñe tu hermano. Esto a veces genera más problemas de los que puede llegar a solucionar. Sobre todo cuando no se tienen las habilidades o los materiales adecuados o los instrumentos de medición. Entonces, sí es una buena recomendación, pero se debe de hacer con personal calificado. Otra sugerencia, realizar actividades físicas o deportivas. Cuando los jóvenes tienen una edad inferior a los 18 años, 19 años, 20 años, todavía están en desarrollo de su cerebro. Cuando se hacen actividades físicas, el desarrollo del cerebro va a ir mejorando.
Se generan conexiones neuronales diferentes y van a mejorar el trabajo del cerebro. También se debe de hacer con instructores calificados que potencialicen las habilidades naturales de cada individuo, por ejemplo, la imaginación espacial, la solución de conflictos, la sociabilización, etc. Entonces, la actividad física y deportiva son fundamentales en el desarrollo y en el crecimiento de los jóvenes. Otra sugerencia es, de ser posible, promuevan que los jóvenes realicen actividades físicas o artísticas, perdón. Un ejemplo muy bueno sería que el joven estudie música, estudiar o aprender a tocar un instrumento, como puede ser la guitarra, como puede ser el piano. ¿Qué le genera a una persona el trabajar con este tipo de instrumentos? Que va a utilizar las dos manos de manera a veces conjunta y a veces independiente. Y esto va a generar que los dos hemisferios del cerebro trabajen en forma independiente. Nuevas conexiones neuronales, y las personas adquieren una gran memoria cuando empiezan a aprenderse piezas musicales, y por consiguiente van a tener más habilidades para poder aprender rápidamente cualquier materia que se les presente. Se adquiere disciplina tanto en la actividad física como en la actividad artística. Se van adquiriendo el concepto de la disciplina, lo cual es básico en este nivel. Bien, y finalmente el número 5 que yo les recomiendo, que desde mi punto de vista es el más importante, es que la persona tenga una buena alimentación. Hay muchas pruebas científicas que hablan de que la buena alimentación va a potencializar el cerebro. Y esta buena alimentación estamos hablando de que debe ser desde los primeros días de nacimiento. Incluso se habla de que las personas que desde pequeños reciben la leche materna desarrollan más habilidades y capacidades que los que no lo hacen. A lo largo de su vida, el joven debe estar bien alimentado para que pueda desarrollar todo su potencial cerebral y, por consiguiente, poder llegar a objetivos importantes en el área educativa. Hay un dicho que dice: somos lo que comemos. Entonces, en un documental en una ocasión veía que cuando las personas no tienen una alimentación balanceada, se pueden llegar a convertir en personas hasta irritables y agresivas. Entonces, son aspectos que en ocasiones no conocemos y que nadie se toma la molestia de explicarlo. Cuando uno los va conociendo, entonces va comprendiendo algunos aspectos de ello, ¿no? Por ejemplo, el comer demasiado azúcar también afecta al cerebro. El comer demasiada grasa, el comer demasiada comida chatarra, todo esto va generando que el cerebro no se desarrolle de manera correcta, sobre todo en las etapas de crecimiento y de desarrollo. ¿De acuerdo? Bien, una sugerencia muy buena sería un curso de matemáticas, como se los comenté hace un momento. Esto ayuda no solamente para los aspectos de académicos, sino también para los aspectos de personalidad. Finalmente, en esta última diapositiva la estamos colocando aquí para dar cierre a esta sesión, y vamos a hablar de algunas conclusiones y algunas sugerencias con respecto a lo que esta situación nos está generando en los últimos días con el problema que tenemos de salud en nuestro país y en el mundo. Como conclusiones yo puedo decir lo siguiente: a través del razonamiento matemático, las instituciones buscan elegir a los estudiantes más aptos y con las mejores posibilidades de concluir su educación en un tiempo promedio. Eso es lo que se busca con un examen de ingreso, y básicamente con un examen de razonamiento o un área de razonamiento. Y número 2, la mejor forma de ser buena en el razonamiento matemático es la práctica. Entonces, si alguien me pregunta, ¿cómo puedo lograr que mi hijo sea bueno en razonamiento matemático? Ejercitándose. Esa es la mejor forma. Yo puedo decir como conclusión, otra conclusión es que el nivel de madurez de un individuo se refleja en su buen estado de salud, ¿sí? Entonces, si el alumno tiene buen estado de salud, se va a reflejar directamente en su rendimiento académico. Otra puede ser la práctica en las matemáticas ayuda a evitar problemas a largo plazo. Hemos escuchado en muchas ocasiones que, como parte de terapias, cuando las personas tienen problemas neurológicos, es realizar ejercicios de razonamiento matemático, leer y resolver acertijos, secuencias numéricas, patrones numéricos. Eso se le sugieren a las personas que ya tienen problemas de memoria
o problemas, por ejemplo, de este problema que recibe el nombre de Alzheimer o esta enfermedad. Entonces, siempre las matemáticas son un elemento básico para poder mantener el desarrollo cognitivo en un buen nivel. Y el último minuto que tenemos, vamos a hablar acerca de la problemática que tenemos en la actualidad del COVID. Esta situación que nadie le esperaba y que se está alargando más de lo que nosotros estábamos esperando o imaginando, tiene aspectos que pueden ser aprovechados. Tiene aspectos no muy buenos, pero otros que, si somos inteligentes, podemos sacarles provecho. ¿A qué aspectos me refiero que les podemos sacar provecho? Por ejemplo, algunas de las cosas que yo he visto que ha beneficiado este tipo de cambio en la educación en línea o a distancia es lo siguiente. Podemos ver jóvenes de 6 años, de 7 años, de 8 años, que son capaces de prender su computadora, de conectarse a una sesión virtual en donde un maestro les va a impartir su clase, ya sea Zoom, ya sea Meet u otra plataforma, y ellos lo pueden hacer de una manera muy sencilla y muy fácil. Nadie me imaginaba que en esta edad se pudiera el joven potencializar de esta manera. Ellos saben y aprenden muy rápidamente cómo encender un micrófono, cómo apagar su cámara, voy a ir al baño, apago mi cámara, voy y regreso, la vuelvo a prender, cómo mandar un mensaje en el chat del grupo, etc. Esas herramientas debemos de sacarles provecho. Cuando nosotros iniciamos al inicio de la pandemia con las clases en línea, empezamos a probar varios instrumentos para comunicarnos con los alumnos. Empezamos a ver Facebook y nos dimos cuenta, contrario a lo que imaginábamos, que muchos alumnos no contaban con Facebook. Uno podía imaginar que los jóvenes de secundaria, que tienen 14, 15 años, ya están muy familiarizados con estas formas de comunicación, pero no es así. También se intentó la comunicación a través del teléfono, por la aplicación de WhatsApp, y también resulta que algunos jóvenes no sabían utilizarlo o no contaban con teléfono. En el caso de las clases en línea, intentábamos que los alumnos que venían con nosotros tuvieran esta herramienta para poder trabajar, y también fuimos descubriendo que algunos jóvenes no tenían internet en su casa o no contaban con una computadora que les pudiera dar una buena calidad en las transmisiones de estas sesiones. Entonces fuimos descubriendo con el paso de las semanas que no es tan sencillo cambiar el modelo educativo en el cual nos hemos acostumbrado durante muchos años. No es una situación fácil, ni para el alumno, ni para el profesor. Por otro lado, el profesor tuvo que adaptarse, tenía que aprender programas que nunca había utilizado, por ejemplo, PowerPoint, tuvo que aprender cómo manejar un programa de edición de ecuaciones, etc. Y lo tuvo que hacer sobre la marcha. Tuvo que trabajar en la planeación de sus clases, en la organización de sus clases, en la presentación de sus clases y tratar de lograr con una presentación la atención de los jóvenes. Es una situación que no es sencilla para ninguno de los dos. En cualquiera de los casos, si uno va aceptando esta situación que nos toca y la va viendo de una manera útil en algunos aspectos, vamos a poder generar alumnos con elementos o herramientas mejores de las que tenían las generaciones anteriores. Desde mi punto de vista, hay dos niveles educativos que van a tener conflictos más fuertes en este transitar por las aulas. ¿Cuáles son esos dos niveles? El nivel secundaria y nivel bachillerato, y específicamente segundo de secundaria y tercero de secundaria. ¿Por qué considero que en este nivel se va a tener más problemas? Porque están a un paso de brincar a un nivel diferente, que es el nivel bachillerato. Si sus elementos básicos no van bien fundamentados, el brincar a un nivel escolar superior les va a costar mucho trabajo. Otro aspecto que mencionaba es en el caso del bachillerato. El segundo y tercer año de bachillerato son los más complicados. ¿Por qué? Porque también van eligiendo área, van eligiendo su perfil vocacional, y cuando brincan al nivel superior, si no traen de la misma manera los elementos básicos, también van a encontrar dificultad para poderse adaptar. Cuando el alumno es más pequeño, es más fácil irlo adaptando, porque el conocimiento no ha sido tan amplio, pero en estos niveles en especial, yo considero que va a ser un poquito más difícil el tránsito a través de ellos. Hay una recomendación básica que nosotros siempre hacemos cuando trabajamos con jóvenes. ¿Cuál es? Es el tutor debe estar al pendiente si es que el alumno no da muestras de un nivel de madurez importante.
Estos exámenes de razonamiento matemático o habilidad matemática nos pueden dar una idea de si el alumno tiene o no un desarrollo de madurez adecuado. Si el alumno tiene ese desarrollo de madurez, el tutor o el padre de familia no tiene una necesidad tan grande de estarlo supervisando. Pero si ustedes detectan que el joven o la señorita no está teniendo este desarrollo cognitivo adecuado a su edad, tienen que estar supervisando en sus actividades escolares. Sabemos que el éxito de un joven a veces depende del papá, de la mamá, que estén al pendiente. En ocasiones, cuando tengo reuniones con algunos padres, les comento, no tienes que saber matemáticas, no tienes que saber física, no tienes que saber química para poderlo ayudar. Lo que tienes que hacer es supervisar que el trabajo que él vaya realizando lo haga de manera correcta, en las condiciones adecuadas, sin distractores. Tienen ellos que ir entendiendo que el tiempo dedicado al estudio debe ser realmente dedicado al estudio. Quitar distractores. Nosotros sabemos que la actualidad tiene muchos distractores. Hay jóvenes que dicen voy a estudiar, se sientan en la computadora, el padre lo confía en que está estudiando y resulta que está en las redes sociales y no ha estudiado absolutamente nada. Pero como está en la computadora, el papá cree que está estudiando. Entonces hay que supervisar este tipo de actividades y si ustedes lo hacen, les aseguro que el resultado va a ser muy bueno en el caso de los jóvenes. En el caso de los más grandes, a veces uno dice, es que ya es grande, ya puede decidir, ya sabe lo que hace. Tienes que evaluar si está con la madurez suficiente para poderlo hacerlo de manera independiente o de la misma manera supervisarlo. Esa sería básicamente mi recomendación. Bien, espero que esta plática haya resultado interesante, importante, que les haya aclarado algunos detalles con respecto a lo que es el razonamiento matemático. Nosotros podemos hablar cuando decimos del razonamiento matemático muchas cosas. Hay jóvenes que, por ejemplo, cuando hablan del examen a nivel superior de Metropolitana, dicen es que el examen está muy difícil y es más difícil que el de UNAM. Cuando oferta-demanda es más difícil el de UNAM. Pero ¿por qué se le puede dificultar a un alumno este examen o por qué menciona esto como una visión? Pues porque tiene deficiencias en estas áreas del conocimiento. Vamos a dejar al finalizar esta sesión una serie de bibliografía, de serie de direcciones electrónicas, en donde van a poder ustedes complementar lo que el día de hoy empezamos a trabajar, empezamos a desarrollar. Les voy a dejar también aquí mi correo electrónico para que si en algún momento tienen alguna duda, con toda confianza, yo les puedo contestar, les puedo sugerir algo. Y hay que hacer que los jóvenes vayan entendiendo que el conocimiento va ligado al desarrollo emocional, social y familiar. Entonces, nosotros debemos de trabajar en esta área, lo que nos corresponde, y ellos deben de trabajar en el área que les corresponde para poder encontrar un buen resultado. ¿De acuerdo? Finalmente, les comparto un eslogan que es utilizado en nuestra institución, Colegio Nacional de Matemáticas, que dice: el éxito no es cuestión de suerte, es el resultado de un esfuerzo constante. Este eslogan siempre es importante mencionarlo porque no es con suerte como me voy a quedar en la UNAM, no es con suerte como voy a quedar en el Politécnico, no es con suerte con lo que me voy a quedar en la Metropolitana, es con trabajo. En ocasiones hay papás que me dicen, es que el examen me pareció un examen de coeficiente intelectual, y yo les contesto, no, no es un examen de coeficiente intelectual, son exámenes de trabajo y de ejercitación. El alumno que más trabaja se va a tener un mejor resultado. Una sugerencia finalmente. Los libros que el Colegio Nacional de Matemáticas trabaja en sus diplomados van a estar en esta expo virtual, en el kiosco virtual para que ustedes puedan conocerlos. Tenemos libros que van desde aritmética hasta cálculo diferencial integral y en los próximos meses vamos a tener incluso algunos de física y estadística. Estos libros también los pueden ustedes conseguir en lo que son los planteles de CONAMAT o en las librerías de prestigio. Si ustedes tienen interés por alguno de ellos o tienen alguna duda con respecto a ellos, pueden hacer algunas preguntas a través del correo y yo les puedo ir orientando con respecto a qué les conviene más o cuál es la sugerencia que podemos dar con respecto al caso en particular.
Recuerden que no hay recetas generales, hay sugerencias particulares. ¿De acuerdo? Muchas gracias por la invitación a las autoridades del Politécnico, muchas gracias a ustedes por su atención y hasta luego.